Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Anoche tuve una lucha porque quería hacer un impas y dar algún estudio referente a la palabra de Dios, los beneficios, las bondades, el poder, la utilidad de la palabra de Dios. Quizá lo hacemos antes de que termine el mes para eh, traer nuestra atención, pero es fabuloso todo lo que uno ve. Recordemos que Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra verbo es discurso, mensaje. Los griegos decían que era la energía activa detrás de todos los sucesos de la humanidad. Era el que hacía que las cosas sucedan. Y a les predicó Pablo en el Areópago cuando dijo al Dios no conocido. Es muy posible que había cosas que los griegos no entendían y le adjudicaban a esa energía. Bien, y ese Hijo de Dios pasó por este mundo de una manera que los estadistas quedaron sin palabra delante de él. Los quebrantados de corazón fueron sanados. Los muertos volvieron a la vida. Los enfermos fueron curados. Y su vida se destacó por hacer milagros. Ahora, en teología, en el estudio teológico, los milagros de Jesucristo tienen un propósito tremendo y se les llaman credenciales. Alguien que se levante en una sociedad diciendo ser alguien que Dios ha enviado, debía tener credenciales, documentos, y esos documentos eran la muestra de su poder. ¿Y cómo mostró Cristo que era el enviado de Dios? Bueno, a través de sus milagros. Entonces, cuando uno entiende esto, luego pasa el tiempo y hay más revelación bíblica. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Es decir, creemos lo que está escrito. Vivir por fe es obedecer a lo que está escrito. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a un lugar donde sabe que no es conveniente. Vivir por fe es recordar, absteneos de toda especie de mal. Entonces, si la Biblia me dice que yo me abstenga de toda especie de mal, aquello donde voy a dejar de ir en obediencia a la palabra. Y eso es vivir por fe, dejar que la palabra de Dios me guíe. Bien. Capítulo 7, verso 37. Entonces unos de Jerusalén decían, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Es muy evidente que Jesucristo, donde estaba, la cosa no quedaba igual. Se armaba disensión. Por eso acá Juan 7:12 dice, había gran murmullo entre la multitud acerca de él. Unos decían, este es bueno, otros decían, este es un engañador. Y hasta el día de hoy la sociedad está dividida en sus conceptos hacia Cristo. Algunos dicen, no, él es uno más, él fue un gran maestro, pero la confesión está corta porque él es Dios en carne. Y más aún, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero la confesión precisa es, mis pecados eran tantos que sabía que iba al infierno y la sangre de Jesucristo me limpió y hoy puedo decir, Jesucristo es mi Salvador. ¿Entiende? De una confesión general pasamos a la aplicación práctica en la vida. Yo soy salvo porque Cristo me salvó el día que le pedí que me salve. Bien. Y dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esto tiene dos
explicaciones. Uno es un signo de interrogación sin respuesta. Y otro puede ser en afirmación. Epa, ¿también creyeron los gobernantes que Él es el Cristo? O sea, tanto por una o por otra cosa, comenzaba a ver, estamos recién capítulo 7, comenzaba a ver un dinamismo, una influencia, una centrípeta que iba desparramando alrededor de la persona de Cristo, cuestionamientos internos. ¿Le creían o no lo creían? ¿Este es o no es? ¿Es Dios o no? Pero bien, fíjate cómo sube y baja la opinión popular. Dice, verso 27, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Repito, hay una lección importantísima acá. Dice 27, pero sabemos de dónde es. Sí, de Nazaret. Mirá, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Están dando una afirmación. Este hombre lo veían solo como un hombre. Sabemos de dónde es. Él es de Nazaret. ¿Sí? Si lo vemos a Benjamín Viera es de Venezuela. Sabemos de dónde es. Y esto es lo que están diciendo. Sabemos de dónde es. Y ahí no hay ninguna atribución. Saber que Cristo viene del cielo no salva si no le reconozco en mi interior. Pero fíjate, lo que afirma, la gente afirma y se lo come como verdad. Y lo que escuchaban a estos que hablaban, se fueron con esto en mente. Dice, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y esto lo daban como una afirmación. No, cuando venga el Cristo nadie va a saber de dónde viene. Y esto es un error. Los que están hablando, y esto lo digo sin discriminar, sino que es una evaluación, una afirmación surgida del estudio bíblico. Esta gente dice, cuando venga el Cristo, no se va a saber de dónde sea. Y uno puede decir, muchachos, están muy equivocados. Porque la profecía de Miqueas 5:2 dice, pero Belén, Efrata, tú eres la más pequeña de las aldeas de Judá. De ti me saldrá el Señor, el guiador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces te está diciendo que Él es el Señor, pero va a salir de Belén Efrata. Y acá está diciendo el populacho, el común denominador de la gente, ignorante, afirma, nadie sabrá de dónde sea. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las afirmaciones populares. Cuidado con las afirmaciones populares. Es mentira ese axioma que dice que vos populi, vos dei. Voz del pueblo, voz de Dios. No, señor. Es mentira. Y aquí esta gente dice muy clarito, nadie sabrá dónde sea. Y lo afirman, ¿eh? Una vez escuché a alguien que decía, no, Jesús en la época de su soltería, que se casó, bueno, cuando era joven, ya empezamos mal ahí. Dice, fue a la India, y ahí estuvo con los budistas y estuvo con los maometanos, estuvo en el Himalaya haciendo meditación trascendental y aprendió los chakras y los distintos niveles de trascendencia del hinduismo. ¿Quién te lo dijo eso? No, está certificado. Bueno, tráeme un libro, le digo. Vamos a verlo. No, era un libro viejo que tenía un vecino. Dan por sentado, dijo lo que me dijo. Cuando vos vas a este libro, hay un común denominador y el videíto muy lindo,
Toda la palabra de Dios habla de aquel que había de venir. José es un tipo de Cristo. En el Cantares se menciona a la novia de Cristo y podemos, en cada libro lo encontramos. Pero Esdras es el perfecto constructor y sacerdote. Y así podemos decir de Jesús. Luego, 28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz. Esto es principio para los predicadores. Alzó la voz. La monotonía es algo que Cristo no practicaba. Repito, la monotonía discursiva es algo que Cristo no practicaba. En una materia llamada pedagogía, esto sería un manantial de interés. Tantos silencios como levantar la voz son variantes para captar la atención del auditorio. Y Cristo fue un gran orador. Él captó la atención del auditorio, hacía espacios de silencio, levantaba la voz, hablaba directo con el auditorio y hablaba de una manera tan natural porque en Mateo 11 dice, gracias Padre, está orando porque estas cosas las entendiste a los sabios y a los entendidos. Gracias Padre porque así te agradó. Luego mira a los discípulos y dice, si alguno está trabajado, venga a mí y descanse. O sea, él era tan espontáneo y tan profunda y tan natural su relación con el Padre que hablar con el prójimo y hablar con el Padre y volver a hablar con el prójimo era algo totalmente natural. Su esencia era Dios y su esencia era con el Padre, pero amó tanto a los suyos que vivió una vida rebosando a Dios, mostrando a Dios. Así que dice que él alzó la voz y dijo, ahora, esto no es solo un principio homilético, sino que se jugó la vida. ¿Te imaginas en una fiesta de judíos ortodoxos que venga aquel que ya estaban empezando a buscar para matarlo? Y dice la Biblia que el motorcito para matar a Cristo fueron los celos, la envidia. La envidia mata. La palabra celos es querer tener lo que otro tiene. O sea, yo dejé de ser el centro de atención y como lo tiene otro, me consumen los celos. Es decir, yo quiero tener la atención que éste le está dando a otro. Y eso le pasaba a los religiosos, a los principales sacerdotes. ¿Qué debería haber hecho un sacerdote? Saber que el Hijo de Dios vino a salvarnos. Recibirlo, alabarlo, adorarlo. Pero eso implicaba romper con toda su estructura religioso y no estaban dispuestos a pagar el precio. Y así terminaron muchos condenados. Dice, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y escuchen esto, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Wow, ahí estaban religiosos, estaban escribas, estaban sacerdotes, estaban los fariseos, gente celosa de la ley. Y el Señor le dice, ustedes no le conocen. Puede ser que haya en medio nuestro esta mañana alguien que sea muy religioso y que Cristo les tenga que decir de la misma manera, ustedes no me conocen. Me encantó una frase del comentarista Matthew Henry, de que el ser humano tanto más cerca está de la religión, repito, tanto más cerca el ser humano está de la religión, tanto más lejos está de Dios. ¿Por qué? Porque la religión nos salva. En la cruz no murió una religión, en la cruz murió el Señor Jesucristo. Y esto es salvación, porque hay un Salvador. Dice, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Gente que no conoce a Dios tiene expresiones populares que la da como ciertas, como lo que leímos anterior. Cuando Él venga no sabemos de dónde se va a ser, pero la Biblia dice
que sí, que va a salir de Belén, Efrata. Entiende cómo el no conocer a Dios te lleva a afirmar cosas que no son verdad. Pueden ser pensamientos populares. Mire, hay un pensamiento popular de que todos somos hijos de Dios. ¿Conocías ese concepto? Ah, no, todos somos hijos de Dios. Pero Dios discrimina, aunque no nos guste. Dios discrimina justos y pecadores, salvos y condenados, cabritos y ovejas, hijos y no, hijos y criatura. Y el sentir popular, el dicho popular es todos somos hijos de Dios. Mentira, no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel, como dice Juan 1:12, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le pidieron perdón por sus pecados, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Bien, vamos rapidito. Dice, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Directo Cristo, ¿no? Los trató de ignorantes, pero con altura, sin ofenderlos. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Estas son palabras tremendamente desafiantes. Imagínese, está lleno de la élite espiritual, sacerdotal, farisaica, religiosa, escribientes, saduceos. Y el Señor dice, yo le conozco al Padre. Muchos podrían decir, qué presuntuoso. Pero Él dice, yo le conozco. Y Él me envió. O sea, ¿quién sos vos para que te envíe Dios? Pero Él es el Mesías. Él es el enviado. Primera Corintios 4:4 dice, 2:14, perdón. Pero el hombre natural no distingue las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender porque para él son locura. Más adelante dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto se discierne espiritualmente. Mirá, podés tener muchos años de iglesia, pero si nunca te humillaste y reconociste la carga y la suciedad de tus pecados, que así como un cristal limpio, como un piso cristalino y vos tenés los pies llenos de barro, no podés entrar porque vas a ensuciar, asimismo tus pecados y los míos nos impiden entrar al cielo, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, fíjate cuál la reacción de ellos. Cuando Él dice, yo le conozco, Él me envió, ¿cuál es la reacción? Uy, te reconocemos Jesús, te adoramos Jesús, confesamos que en ti es salvación. No dicen eso. Fíjate el celo religioso lo que produce. 30. Entonces procuraban prenderle. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Había un comentario acá que todos los que sirven al Señor y están ocupados en sus negocios son inmortales hasta que terminen el propósito que Dios les hizo. Toda persona que sirve a Jesús, que porque es su hijo, dice, aún no ha llegado mi hora. Dios tiene una hora para cada uno de nosotros. Puede ser esta noche. ¿Estás preparado para morir? Sabe, mi suegro contaba siempre lo siguiente. Un viernes, un domingo, fue un señor, un peluquero de oficio, un peluquero de los de antes, ¿no? Que usaba la navaja, la sentaba en una lonja de cuero, así la afilaba. Y la navaja esa te cortaba un cabello en el aire a lo largo. Entonces va a la reunión el domingo
y vino un predicador muy vehemente. La cuestión que este hombre, por el poder de la palabra, recibió a Cristo. Entonces fue tanta la pasión que tuvo que se quedó charlando hasta tarde. Al otro día se fue a la casa de uno de los pastores, se llevó a folleto a la peluquería y como antes los lunes no se abría la peluquería, era el día de reposo de los peluqueros, el día franco, bien, abrió la peluquería el día martes. Y el día martes estaba tan embalado, tan entusiasmado con su nueva vida, que tira el pedazo de cuero, empieza a afilar la navaja y estaba el primer cliente. Y este hombre con la novedad en Cristo le pregunta, ¿está preparado para morir? Y el tipo se paró y se fue del susto. Es que el Evangelio, cuando lo entendés, tiene adentro un poder que te mueve a hablar. Te mueve a hablar porque querés que otros tengan lo que tenés. ¿Cómo podés estar con alguien que se va al infierno y no le decís nada? ¿Sabes que el concepto primordial, el primer mandamiento, cuál es? Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo, semejante, amarás a tu prójimo. Es decir, amar al prójimo es querer que mi prójimo tenga lo que yo tengo. Si tengo buenos zapatos, quiero que mi prójimo tenga buenos zapatos. Si tengo una casa, quiero que mi prójimo tenga buena casa. Si tengo lo que tengo, amar al prójimo es desear lo que yo tengo. Pero amar al prójimo espiritualmente es que mi prójimo comprenda que para ley, perdón, que mi prójimo conozca al Salvador. Eso es amar al prójimo. De ahí la importancia de dar folletos. Dice 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Somos inmortales, hermanos, hasta que Dios nos diga que es nuestra hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Porque no le conocen. Se preguntaban estas cosas. Pero por el efecto de la palabra, muchos creyeron. Viste que en los versículos anteriores Jesús se levantó y alzó la voz. Esa voz de Dios penetró en las mentes y corazones de tal manera que personas comenzaron a ser salvas por el mensaje de Cristo. Bien, 32, acá tenemos nuestros personajes, ¿no? Los describe de manera clarísima. Ya vamos a ir terminando. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes. Y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Cuál debería ser la actitud de un líder espiritual? Si ves a alguien hablando de las cosas de Dios. No es mandarle un policía, no es mandarle a alguien, un embajador del Imperio Romano para que lo aprese quitándole la libertad. Fíjate que ellos tenían mucho dominio sobre la sociedad, los religiosos. ¿Cuál debe ser la actitud? Nos gustaría hablar con vos, nos gustaría abrir la Biblia, nos gustaría investigar las escrituras para ver si esto que estás diciendo era así. Pero no, ellos fueron por la violencia, porque tenían celo. Cristo provocó grandes amores, o amor que se entregó hasta la vida, o rechazo de no saber más nada con él. Y esta gente ponían su ego, su religión, su jactancia personal, su reputación, iban a perder todo, pero iban a ganar a Cristo. Y el apóstol Pablo entendió esto, siendo un fariseo, siendo un general del ejército, dice, pero lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero esta gente acá quiere sacar a Cristo de la escena y les manda alguaciles para que lo prendan.
Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. En realidad días, todavía faltaban unos días para que Jesucristo sea crucificado y para que muera y para que vuelva al Padre. Y dice 34, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Momentito. Dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Sabe? Podríamos estar, y no me hallaréis, perdón, me buscarán, a los religiosos le está diciendo, me buscarán y no me van a hallar. A los religiosos está diciéndole. Ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. Pero no está hablando de un proceso de días y horas donde Jesucristo, quizá un año y medio, donde Jesucristo iba a tener su ministerio público, lo iban a llevar a la cruz, iba a morir, resucitar ahí al tercer día. Está hablando de sus vidas. Dice, ustedes me van a buscar y no me van a hallar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, he aquí, ahora es el día aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Y es muy posible que muchos de estos fariseos, entrados en años, quieran haber buscado a Cristo, pero lleva a ser demasiado tarde. Y lo que es peor, recibí una imagen el otro día, un flyer de WhatsApp, y mostraban a un nene demasiado joven para pensar en Dios. Después mostraban un joven estudiando, demasiado ocupado para pensar en Dios. Después un joven enamorado, demasiado obnubilado para pensar en Dios. Después un viejito, demasiado sabio para pensar en Dios. Hasta que alguien en el ataúd, demasiado tarde para pensar en Dios. Es que esta gente iba a haber un momento que Cristo, que miró a través de los años, dice, cuando se esté muriendo de acá a 20 años, va a estar pidiéndome salvación. Pero lo peor es que quizá muchos de ellos piden salvación una vez que murieron. Y no es ridículo esto que te estoy diciendo, porque cuando uno lee El rico y Lázaro, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que el rico se fue al infierno, pero no por ser rico? Los ricos no es problema. El rico, si se va al infierno, es porque no creyó en Cristo. No se va al infierno, ni por ser rico, ni pobre, ni bajo, ni alto. No. Se va al infierno toda persona porque no cree en Jesús. Y el rico se fue al infierno. Y dice la Biblia que abrió los ojos en tormentos y dijo, Padre Abraham, tráeme un vaso con agua. En ese momento, estaba una gran cima que separaba los condenados, el seno de Abraham se llama, de los salvos de los muertos, pero lo interesante es que tenía memoria. Dice, pasen a hablarle a algún pariente, a mis parientes, para que no vengan a sufrir donde yo estoy. Ten misericordia de mí. Era tarde, era tarde. No fue tarde para el ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue momentos antes de su muerte, minutos antes u horas antes de morir. Ahora, si él le hubiese pedido a Dios, a Jesús, Jesús, acuérdate de mí, cuando ya salió del cuerpo, cuando ya entró en la condenación, ya está, es tarde. El límite para salvación es hasta mientras está en el cuerpo. Cuando se sale del cuerpo, la Biblia dice que el destino del ser humano está sellado. Entonces,
Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Esto es justicia. No, que yo voy a entrar al cielo. No, flaco. Donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Hay mucha gente que se refiere a Dios, dice, no, porque yo hablo con el flaco, dice. El flaco me entiende. Mirá, Dios dice que donde yo estoy no podés venir. Entonces a las personas que son libres pensantes y se hacen un Dios acorde a su imagen y semejanza mental, hay que decirle, la Biblia dice esto, Romanos 3:10, ignoras, pecando, ignoras la justicia de Dios. O sea, Dios se va como Él lo establece. Bien, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñaré a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Habrá un momento en que todo ser humano tristemente clamará a Dios por misericordia. Fíjate, hay muchos que lo hicieron en el lecho de la muerte y no sabemos qué pasó. Puede ser, hay un libro que dice, en el cielo me voy a sorprender de 3 cosas. Una, que voy a ver a los que creí que no iba a ver. 2, que no voy a ver a los que creí que iba a ver. Y 3, me veré a mí mismo. Quizá personas en el último suspiro claman a Jesús, estoy sucio de pecado, Jesús. Toda la vida orando. Yo llevo 30, casi 40 años orando por mis hermanos. Y todavía, sí, no, yo recuerdo cuando recibí a Jesús, cuando fui a la escuela dominical, y lo disimulan muy bien, ¿eh? No hay novedad de vida. El salvo vive distinto. Y la pregunta, ya concluyendo, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Repito la frase que leí recién. Tanto más cerca de la religión, más lejos de Dios. Quisiera que esa frase quede, por eso la repito una vez más. Tanto más cerca de la religión, más lejos de Dios. ¿Entendés que podés cruzar la calle, te atropella un auto? Podés caerte de una escalera y morir. Y tu alma va a salir dentro tuyo y no va a haber posibilidad que vuelva a entrar. Por eso la Biblia dice, he aquí, hoy es día aceptable. Y el único que salva es el Salvador, cuando entiendo que estoy sucio de mis pecados y que merezco condenación. Es como que tenés un cartel, es como no, así dice la Biblia, que hay un cartel en la ciudad celestial, no entrará acá nada inmundo, mentira, que haga abominación, y da una lista de pecados. Y suponete que cada uno de los pecados que cometimos trae una mancha, otra mancha en el alma, otra mancha, mentira, una mancha, codicia, otra mancha, malos pensamientos, otra mancha. Y vos querés sacártelo de adentro, pero no podés porque está dentro el alma. Y no podés. Y tu conciencia dice que hay pecado. Y te moriste y te encontrás que tu alma quiere entrar. Pero la gloria de Dios impide al pecado entrar. Pero si antes de morirnos decimos, Jesús, perdón por mis pecados, límpiame, la mano de Cristo, la sangre de Cristo lava tu alma y quedas blanco para entrar a la gloria. ¿Quisieras pedirle a Jesús que te salve? Vamos a hacer una oración. Querido Dios, tú conoces cada uno de los presentes. Qué hermoso aquel día cuando muchos de nosotros hemos llegado a entender, comprendimos que nuestro pecado nos condenaba, nos separaba de Dios
la suciedad de nuestros pecados nos impedía entrar al cielo. Pero gracias te damos que entre tú y nosotros está la persona perfecta de Cristo Jesús, que se sacrificó, que derramó su sangre, murió en nuestro lugar y resucitó. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, pedimos limpieza con la sangre de tu Hijo. Padre, perdónanos de nuestros pecados. Padre, decile así donde estás. Padre, te pido perdón. Quiero ir al cielo. Sálvame, Jesús. Sálvame. ¿Alguien de los presentes oró así por primera vez? Indíquelo, levantando la mano. Casi nadie está mirando. ¿Alguien por primera vez le pidió esto a Jesús? Salvame, Señor Jesús. Bien, Cristian, Dios te bendiga. Pollito, ¿querés terminar?